comprender cómo los estímulos visuales, auditivos y emocionales impactan en el cerebro, las marcas pueden adaptar sus mensajes y productos de manera efectiva, navegando con éxito en la era de la atención fragmentada y fugaz. Para ampliarnos este tema, invitamos a José Manuel Ausin. José Manuel es doctor en Neurociencias del Comportamiento y en Neuromarketing por la UPV y máster de Neurociencia y Biología del Comportamiento. Además, tiene una doble licenciatura en ADE, más investigación de mercado. El doctor Ausin tiene una experiencia de 13 años en neurociencias del consumidor, marketing online y emprendimiento. En la actualidad, José Manuel, aparte de desempeñarse como CEO de la empresa Neurocatching y Neuromarketing University, es investigador externo del laboratorio del I3B en la UPV. José Manuel nos contará sobre el neuromarketing en la era de la atención. Con ustedes, en Profundamente, el doctor José Manuel Ausin. Muy buenos días. Qué presentación más espectacular. Estoy más que encantado de poder estar aquí con vosotros. Esta mañana sé que es hora de comer, así que vamos a hacer la presentación amena y dinámica. Y vamos a comenzar con el neuromarketing en la era de la atención. Cómo la importancia de hoy en día de poder llamar la atención y por qué es un bien muy preciado. Principalmente vamos a ver por qué es importante la atención, la emoción, cómo se aplica en neuromarketing, cómo se aplica en las empresas, algunos casos de éxito de nuestra empresa. Y como bien decía Cerebro, voy a presentarme muy brevemente. Yo empecé a estudiar investigación y técnicas de mercado y negocios internacionales. Trabajé en diferentes países, en Francia, en Alemania, en Holanda, en Sudáfrica. Y me di cuenta de que había una necesidad de que nosotros, los seres humanos, cuando hacíamos estudios de mercado, nos costaba verbalizar lo que sentimos o si nos gusta o no nos gusta un producto y no podíamos cuantificar. Y veíamos como muchos productos de grandes empresas fracasaban a la hora del lanzamiento. Entonces, hace 13 años hice un máster en Neurociencia y Biología del Comportamiento. No existía el neuromarketing, no existía nada parecido y empezamos a investigar. Finalmente, en la Universidad de Valencia me doctoré. Aplicábamos estas técnicas para grandes empresas como Google, YouTube, Facebook y empezamos a identificar cómo a través de la biometría, de la respuesta del cuerpo, identificamos y sabíamos de verdad qué producto iba a funcionar y cómo iba a funcionar. Finalmente, vimos que para poder democratizar esta tecnología y conocimiento había que llevarlo a las empresas. Había que generar una empresa y realizamos una startup que se llama Neurocatching, donde veréis que un software, a través de la cámara web, podemos medir el nivel de atención y emoción de los usuarios. Y ahora mismo estamos trabajando para poder realizar, a través de inteligencia artificial, la predicción junto con ese contenido para poder predecir todo este tipo de estímulos. Pero vamos poquito a poco. Es un poco la agenda que vamos a realizar ahora. ¿Y por qué esto es importante? Porque, ¿qué creéis que quieren las empresas? Se me oye bien, ¿no? ¿O grito mucho? ¿Se me oye bien? Genial. ¿Clientes o fans? ¿Qué crees que prefieren las empresas? Fans, ¿no? Los fans, los fanáticos, lo que hacen es que si tienes un fallo te perdonan. Si tu producto es muy caro, son capaces de poder pagarlo más. Siempre te siguen, te apoyan, te recomiendan, te agrupan. ¿Sabéis qué diferencia hay entre las empresas que hacen clientes o las empresas que hacen fanáticos o fans? ¿Qué punto es clave? Más seguidores, pero ¿qué es lo que evocan? Compromiso, las emociones, exactamente. Te compran. La diferencia de tener un amigo a un conocido es que tú con el amigo te tomas un tintito, un café y quieres volver a tomar ese café con él, porque es tu amigo, porque te genera unas emociones positivas. Entonces tú quieres hacerlo. Si alguien no te genera esas emociones o ese impacto, no quieres volver a conocer, no quieres volver a quedar a tomar algo, ¿no? Si yo os pregunto que recordéis un momento de la semana pasada o de hace un mes, ese recuerdo seguro que tiene un toque emocional, con alguien que te ha hecho sentir algo. Pues las marcas, sucede lo mismo. Con las marcas hacen que
para que las recuerdes, para que puedas continuar referenciándolas o estar con ellas, pues tienes que generar ese tipo de emoción. Entonces, las empresas lo que buscan hoy en día es generar esas emociones, como bien estamos hoy en este seminario, y para entender las emociones hay que medirlas. Una vez que las medimos, podemos entender qué tipo de emociones y cómo corregirlas, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, Harley Davidson, hablábamos antes. ¿Qué vende Harley Davidson? Bueno, es que aquí hay muchos profesionales de... Voy a beber un poquito de agua. Libertad, estilo de vida, ¿no? Porque si vendiese motos, pues los chinos les habrían ganado. Lo que hace Harley Davidson es que un contador pueda ser un malote durante el fin de semana, ¿no? Se pueda sentir diferente. Entonces, son esas emociones que hacen que la gente lo siga o se gaste un dinero muy superior al de una moto normal. Si os digo Coca-Cola, ¿qué os viene a la mente? ¿Qué os viene a la mente? Enfermedad, azúcar, ¿no? Últimamente. Pero también hay veces que te evoca Navidad, felicidad, ¿no? Ese tipo. Santa Claus, exactamente. Ya no. Ya les digo Red Bull. Más enfermedad, ¿no? Riesgo, energía, te da alas, ¿no? Es una imagen, un concepto, una imagen, un concepto, una imagen, un concepto. ¿Cómo se genera esto? Pues como muchos de aquí sabréis, a través del... Hay dos formas que tenemos de pensar. El sistema 1, que son esos atajos mentales que a través de la evolución del cerebro ha hecho que para no gastar energía tengamos cosas muy claras, ¿no? Ahí tomas de decisiones inconscientes, rápidas, día a día vamos en piloto automático, tomando decisiones totalmente inconscientes porque el cerebro no quiere gastar energía. En cambio, si yo os pido a vosotros, por favor, prestad atención, eso sí que requiere un esfuerzo del sistema 2 para que estéis hoy en día aquí, ¿vale? Pero si pongo conceptos aislados, siempre viene el sistema 1 en el que evoca. Un poco para contextualizar. ¿Cómo se genera esto? A través de diferentes estrategias. Una, la experiencia repetida, anuncios que aparecen continuamente, que te van dando un concepto, una imagen, un concepto, una imagen, un concepto, ¿no? Y como hablamos antes, igual a veces una mentira repetida muchas veces parece verdad. Y eso hace que te resulte familiar, que sea más agradable y te sientes más cercano. La exposición clara, conceptos claros y concisos para que una marca tenga ese recuerdo, ese impacto, ¿verdad? Una idea primada que cuando hago congruente el cerebro cree que es razonable y lo acepta como una verdad. Y siempre con un toque de buen humor, con una alegría, ¿no? Las emociones básicas principalmente son negativas, solo hay una positiva, ¿no? La felicidad o la alegría, lo que hace que nosotros, por ejemplo, si mostramos buen humor o un impacto, una emoción positiva antes de que aparezca una marca, tenemos el 75% de posibilidades de que se acuerden más de esa marca. Todo esto entra dentro de este mundo del neuromarketing o de las estrategias de la neuroeconomía. Nosotros en la parte de la empresa de Neurocatching y lo que solemos aplicar es este funnel, este paso a paso, esta metodología para poder entender de verdad cómo es el consumidor, cómo somos nosotros. No lo que verbalizamos, que hay muchas veces que solemos mentir, ¿no? ¿Quién de aquí no ha mentido alguna vez cuando le ha preguntado si este chocolatito está bueno o este café está bueno o si te ha gustado la experiencia? Lo primero de todo es captar la atención. Y hoy en día la charla de hoy se centra en esta primera parte. Es algo muy, muy importante. Una vez que captamos la atención, hay que generar una emoción. Una emoción lo suficientemente impactante para que la gente se recuerde. Cuando generamos esa emoción, estamos creando una información. Si damos mucha información en una página web, por ejemplo, ¿qué sucede? Exacto, nos saturamos. Hay mucha información, no podemos tomar una decisión rápida, lo que hace que me voy, no entiendo. Hoy en día es la cuestión del segundo. Si no entendemos bien una página web en 5 segundos, como el vuelo en una azafata, o un azafato que te va explicando cómo es el vuelo, si lo entiendes a la primera, navegas libremente. Si no, te vas. Si hay poca información, ¿qué sucede? Que nos aburrimos. Lo mismo, ¿no? Entonces, podemos ser capaces de medir la atención a través del eye tracking, que podemos ver luego cómo funciona. La emoción, ¿cómo creéis que podemos medir la emoción? Aquí hay mucho profesional también del tema de la psicología y neurociencias. ¿Cómo crees que podemos medir la emoción? A través de la gesticulación facial. Todo el mundo sonríe de la misma manera, en todo el mundo.
E incluso la gente invidente, que nunca ha visto reír o sonreír a los demás, sonríen igualmente. Es un lenguaje universal que tenemos para poder tener la capacidad de poder medir el nivel emocional de un elemento. La carga cognitiva, también a través de electroencefalografía, frecuencia cardíaca, podemos medir, y movimientos oculares, podemos medir ese nivel de carga cognitiva para saber si hay mucha, poca o la información suficiente y está dividida en esas formas, ¿vale? Y finalmente lo que se hace, se compra o no se compra, se elige o no se elige, te acercas al producto, te alejas al producto y finalmente todo esto se reproduce en negocio, ¿vale? Muy bien. Y hoy en día, constantemente al segundo, estamos recibiendo ahora actualmente 11 millones de bits por segundo. ¿Sabéis cuántos somos capaces de procesar? Me decía algún número. Mariana lo sabía. Casi 50 bits por segundo. Una conversación, para que os deis cuenta, son 32 bits por segundo. Cuando ya os hablan dos personas, ya es complicado poder procesar toda esta información, ¿no? Pues por esto es importante la atención, ¿vale? Porque en la economía de atención hoy en día estamos sobresaturados. Estamos constantemente recibiendo información en diferentes estímulos, con diferentes dispositivos, en diferentes redes sociales, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que habéis estado hablando con un amigo o con un compañero y no habéis mirado el móvil? ¿O habéis viendo una película, un anuncio o en el ordenador y no habéis visto el móvil? Cada vez tenemos menos capacidad de atención. Y esto se genera porque se está generando, dentro de todo, la industria del entretenimiento, ¿no? La industria del entretenimiento, ¿cuál es su principal enemigo? ¿El cuál? ¿El sueño? El sueño es porque caemos rendidos casi. Pero ¿cuál sería el principal enemigo del móvil, de Netflix, de Amazon? El aburrimiento. Es el aburrimiento. Estas empresas están trabajando contra el aburrimiento. Antiguamente, cuando nos aburríamos, ¿qué hacíamos? Jugar. Creábamos un juego, creábamos una historia, desarrollamos la creatividad para poder crear cosas nuevas. Hoy en día cada vez tenemos menos capacidad de creatividad porque no nos aburrimos, no podemos, es imposible. Constantemente en redes sociales, constantemente en dispositivos. Entonces la atención cada vez es mucho más preciada porque estamos viendo cómo se está reduciendo a casi 8,25 segundos. La generación actual de jóvenes es la primera generación que está teniendo menos nivel de atención que la posterior. Cada vez tenemos menos capacidad de atención y dicen que en el futuro ya no se va a medir el coeficiente intelectual, sino se va a medir el nivel de atención que tenemos hacia diferentes estímulos. Está reduciéndose casi un 25% y un golden fish o un pez dorado tiene 9 segundos. ¿Vale? Nos están ganando un poco la batalla. Entonces las empresas, hoy en día, la gente, los usuarios, todos estamos peleando para poder ser capaces de poder captar esta atención. En redes sociales, en páginas web, en anuncios online, offline, en productos, en un retail, en una balda, en un supermercado. Y esto está haciendo que la atención sea un valor muy costoso y que está generando esos cambios de consumo. Nosotros somos capaces de poder comprar instintivamente si algo nos llama la atención en Instagram, en Facebook, en redes sociales, en TikTok, a la hora sin poder procesar esta información. ¿Y cómo medimos esta atención, no? Pues nosotros lo medimos actualmente, como muchos de vosotros conoceréis, a través del seguimiento ocular. El seguimiento ocular es donde va el ojo, va la bala, ¿no? Que decimos, es lo que nos llama la atención y nosotros somos capaces de poder medir esos movimientos oculares a través de diferentes dispositivos que tenéis también fuera. Nosotros lo hacemos a través de la cámara web del ordenador, pero para entender de verdad cuándo una persona tiene un nivel de atención alta, baja o media. Podemos identificar áreas y el orden de mirada de cada una de esas áreas para entender una jerarquía. Si tú quieres mandar un mensaje de, oye, vamos a la nueva charla, necesitamos un claim, necesitamos unos datos y unos beneficios. Vamos a ver qué peso de atención tiene cada una de esas partes. Tampoco quiero entrar mucho en detalle, pero nos fijamos en fijaciones. Una fijación es cuando el ojo está a más de 150 milisegundos. Eso significa que se va a memorizar después
en el cerebro, ¿vale? Movimientos sacádicos nos dice también el nivel de carga cognitiva, de gusto, de no gusto, en base a lo que tomamos una decisión. Y tiempo de fijación, pues cuanto más vemos algo, es porque o más nos interesa o igual nos genera confusión. Gracias a estas métricas vamos descifrando, vamos sacando datos para ver cómo tenemos que aplicarlo en cada uno de los elementos. Y finalmente, como muchos conocéis, los mapas de calor, que es esa fotografía final que tenemos. Muy bien, hablamos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ¿en qué se basa? En datos. Con muchos datos podemos después hacer un algoritmo y podemos luego sacar una predicción, ¿no? Podemos ver a través de unos patrones que el ojo y el ser humano tenemos a nivel inconsciente medido. No es lo mismo una forma circular que una forma rectangular, no es lo mismo el color amarillo que el color rojo, no es lo mismo diferentes tipos de brillo. Entonces, si nosotros tenemos mucha información sobre diferentes dispositivos, hay algunos algoritmos y patrones visuales que nos puede captar más la atención. Entonces, nosotros utilizamos, era un vídeo que hoy en día las empresas grandes llevan ya realizando este tipo de predicción, pero cada vez nosotros lo que hacemos es democratizar a través de nuestro software, nuestro conocimiento y estudios e investigaciones, que más empresas, sobre todo pequeñas y medianas, startups, pymes internacionales, puedan utilizar, universidades, puedan utilizar esta tecnología para poder predecir ese nivel de atención sin tener un costo más alto. Lo que estamos haciendo es que estas empresas, que son las que más punteras, más inversión generan, siempre están un poco detrás de la innovación, haya más empresas que hoy en día lo puedan realizar, ¿vale? ¿Para qué se suele utilizar esta tecnología para medir la atención? Para optimizar campañas de marketing online. Por ejemplo, muchas empresas nos contratan para saber y medir el impacto que tiene cada una de ellas. Predecir el éxito de productos y no poder malgastar a la hora de poder optimizar un producto para que no tenga un fracaso en el lanzamiento del mercado. Esto lo que genera es un aumento de ventas y finalmente lo que hace es reducir ese nivel de riesgo de las empresas a la hora de fracasar, sobre todo pequeñas y medianas empresas que es tan costoso desarrollar ese producto, ¿no? Todo el mundo sabemos lo que es, como bien sabéis aquí a nivel de economía y de negocios, el nivel de lanzar una empresa y que eso sea satisfactorio, ¿no? Vamos a algunos ejemplos. H&M, nosotros, algunos objetivos que tenemos entre otras empresas, en el fondo es que la gente encuentre el producto, lo elija y al final lo compre o lo guarde. Pero sobre todo que no tenga malas opiniones, ¿vale? Porque también trabajamos para varias empresas que lo que hacen es la gente compra impulsivamente, luego lo devuelve y pone una mala opinión. Lo que hace que, ¿por qué? Porque la gente ha comprado de una forma impulsiva. Y de una forma más reflexiva la gente lo que hace es comprar un producto que de verdad quiere. En H&M lo que hacíamos es, por ejemplo, sin eye tracking, algunos estudios que realizan, pero con eye tracking vemos qué tipo de modelo funciona mejor, en qué orden de mirada la gente elige, cuándo hay una descripción del producto y no le gusta o no lo entiende bien y se va a otra página web. Entendemos como, digamos, el do, re, mi de cada uno de los elementos, sabiendo el tiempo exacto en cada uno de los elementos cuando toman una decisión. Si yo os pregunto, ¿qué te ha parecido la navegación por la página web? Y la gente te responde, muy bien. Dices, ya muy bien, pero fíjate que en este segundo, cuando has ido a elegir esta prenda, había un pico de confusión y luego cuando has leído esto de frustración. Te has ido a otra página web y has comprado esto. Sí, la verdad que no lo entendía muy bien, no se me quedaba muy claro. La gente luego va verbalizando en base a diferentes informaciones que vamos sacando. Con esta información aumentamos casi de un 10 a un 15% de conversiones. Estamos hablando de facturaciones casi de 300.000 euros mensuales para poder mejorar la experiencia del usuario de una forma más inconsciente. Entendiendo qué partes emocionales le genera más emoción, menos emoción, qué es lo que le llama la atención a la hora de elegir un producto. En Levi's, por ejemplo, lo mismo, tres spots con tres diferentes objetivos. No es lo mismo descuento, que te llegue pronto a casa o que haya diferentes variedades. Y podemos identificar orden de mirada de una forma inconsciente, se fija más en el modelo, se fija más la atención en esa oferta detallada o esos beneficios que le puede generar. Sobre todo para diseñadores o estrategias de publicitarias, para saber cuál es la parte más excitante o más emocionante que les puede generar a los usuarios. Lo mismo con diferentes usuarios, para identificar el 1, 2, 3 es bottom-up, que es atención inconsciente, sin querer vamos a fijarnos ahí. Luego top-down, que es una emoción que requiere más nivel de esfuerzo cognitivo, ¿vale? Con diferentes tipos de métricas para saber
ese tema balanceado. Producto físico. Vamos a un supermercado, no sabemos qué producto elegir. ¿Por qué elegimos ese producto? ¿En qué nos hemos basado? ¿Qué es lo que más nos llama la atención? ¿No? Y todo esto finalmente lo que nos hace es identificar qué elementos del producto es lo que hace totalmente decisivo si es la marca o los beneficios o cómo está distribuido y cuál es la que nos hace que tomemos esa decisión final, ¿vale? A nivel de atención, carga cognitiva, claridad o emoción. Con estas herramientas nos ayudan a través de la inteligencia artificial y a través de la biometría a tomar decisiones de una forma más rápida. Tinder, por ejemplo, una aplicación de citas, utiliza también estos sesgos cognitivos que hablaba también la compañera anterior. ¿Qué elementos de aquí veis que pueden llamar más la atención? ¿Alguien me puede decir algún sesgo cognitivo? Vale. A nivel de sesgo cognitivo, lo que también podemos hacerlo aplicando la psicología del consumidor, como se forma también aquí en esta universidad, podemos entender cómo hay elementos que nos hacen tomar decisiones de una forma con el sistema 1 o con el sistema 2. Si lo queremos hacer que nos llame más la atención algunos elementos, por ejemplo, la prueba social es el más popular. Si todo el mundo lo elige, ¿por qué no lo voy a elegir yo? Parece ser que es la mejor elección. Inconscientemente nos llama mucho la atención eso. El anclaje del precio. Siempre, si yo os pongo un precio o un número en una negociación, en el día a día, esto vale 5.000 euros, pero porque estamos en oferta vale 2.000. Tú anclas tu cerebro o tu psicología en ese número y haces que dices, pues está bien el precio, ¿no? Y finalmente, eliminar barreras, fricciones de compras a la hora de tomar decisiones, como puede ser la palabra comprar en vez de continuar, ¿no? Muy bien, ya para ir terminando y referenciando la inteligencia artificial en marketing, para ver cuáles son los siguientes pasos o cuáles son lo que se está aplicando hoy en día, se hace a través de diferentes informaciones. Como bien comentaba la compañera anterior, nosotros generamos información a través del eye tracking, facial coding. Constantemente hoy en día, ¿por qué es tan importante la inteligencia artificial? Porque se ha abaratado mucho los costes de los procesadores en la nube. Entonces, lo que hace que sea más escalable y que sea más económico. Podemos generar más información, procesarla de una forma más rápida y obtener datos en cuestión de segundos. Lo que antes nos costaba semanas, incluso meses, de poder etiquetar, de poder fichar. Entonces, genera información, genera inteligencia artificial, luego lo predice, como hacía la compañera, y finalmente lo sugiere. Quiere decir, yo tengo una página web, un producto, he hecho más de 3.000 estudios, sé cuál es la predicción del nivel de atención y finalmente te sugiero este producto, este diseño, esta música, este eslogan o este mensaje. ¿Vale? Nosotros en NeuroAds, en uno de los software que utilizamos, realizamos este tipo de predicción y de sugestión de productos. Y finalmente, para que os hagáis una idea, esta es la idea. O sea, actualmente somos capaces de medir esta primera parte, que es la atención, que es tan importante, de poder generar y predecir estos elementos, estos productos o estos eslogans o estos casos de estudio y finalmente crear ese anuncio perfecto en base a la inteligencia artificial y el neuromarketing. ¿Vale? Nada, uno de los resultados del neuromarketing a nivel de gran impacto que tenemos, a nivel de anuncios, conversión de páginas web, aumento de lealtad a la marca, que a veces es más complicado, que hay estas herramientas que sepáis, que seguro que ya muchos de vosotros conocéis, pero que entendáis cómo funcionan más o menos, que veáis sobre todo esa parte benigna de cómo funcionan, de cómo se aplican y cómo se crean estas estrategias o este funnel de neuromarketing. ¿Vale? Así que nada, simplemente dejaros la importancia de la capacidad de la atención, de cómo se aplica el neuromarketing, cómo se entiende paso a paso para poder primero llamar la atención, cómo se puede medir y cómo se puede aplicar en diferentes estudios. Así que nada, muchísimas gracias y ha sido un placer.